Hola, bienvenido a los recursos de identidad. Mi nombre es Araya Armendáriz y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio juntos. La serie que estás a punto de escuchar es de El Evangelio según San Marcos, donde con toda la influencia del apóstol Pedro vamos a aprender acerca de la humanidad de Cristo, cómo fue en la tierra y además de lo accesible que es Dios hace con nosotros y de lo fácil que es tener una relación con Él. Te invito a que medites en Él, a que lo compartas y que realmente lo disfrutes y pueda ser una bendición para ti. Además te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En todos estamos como @identidadslp. Además, nos puedes mandar un correo a identidadslp@gmail.com. Esperamos que lo disfrutes y que pueda ser una bendición. Que estés muy bien. Hasta luego. La semana pasada ya estamos en la última semana de vida de Jesús. Particularmente estamos en el martes de la Semana Santa. Y en este pasaje, en Marcos capítulo 11, a partir del versículo 12, ocurren dos eventos interesantes. El primero de ellos es la maldición de Dios al pueblo de Israel. Y es interesante porque la nación del pacto, la nación elegida, la nación que fue bendecida por Dios, en este pasaje vamos a ver cómo el Mesías de Dios la maldice. Y la razón de esta maldición que Jesús emite al pueblo judío es simple y sencillamente el rechazo que el pueblo de Israel tuvo hacia el Mesías. Un rechazo que termina con la ejecución del Hijo de Dios. El rechazo del pueblo judío fue tanto que terminan matando a Jesús. Y esta historia comienza con el único milagro destructivo de Jesús. Todos los milagros que encontramos en la Biblia son sanaciones, que calma las tormentas, que convierte el agua en vino, que camina sobre el agua. Este pasaje, la maldición de la higuera, es el único milagro destructivo de Jesús. Y la segunda parte del pasaje es el segundo asalto de Jesús al templo. Es cuando vuelve a llegar al templo en esta ocasión y de nueva cuenta ataca a los que están ahí haciendo negocios en el templo. Y ambos eventos, ambos acontecimientos son símbolos de la maldición y la destrucción que iba a llegar al pueblo de Israel derivado de su rechazo. No podemos olvidarnos que en el año 70 después de Cristo el templo de los judíos fue destruido y hasta la fecha sigue sin volverse a construir. Los romanos destruyen el templo judío y esa maldición que fue profetizada por Jesús se deriva del rechazo, principalmente del rechazo y de la falsa adoración. A lo largo de toda la Escritura encontramos a un Jesús que confronta a las personas. Pero, ¿cuántos de aquí me pueden decir que Jesús confrontó a los judíos por borrachos, por precoces? La verdad es que Jesús rara vez atacaba un pecado en específico. Su reproche más constante y su reproche general y el reproche en el cual estuvo basado todo su ministerio fue la falsa adoración, la hipocresía, básicamente, y el rechazo a Él. ¿Por qué lo hace de esta manera? Porque Jesús sabe que si no lo rechazan y que si lo adoran de la manera correcta, todo lo demás viene por default. Si tú no rechazas a Dios y tú lo adoras de la manera correcta, tu vida funciona de la manera correcta. Entonces no hay razón de enfocarnos en el pecado específico de cada uno de nosotros. Mientras tú y yo nos enfoquemos en Cristo, en no rechazarle y en adorarle con nuestras vidas de la manera correcta, las demás cosas caen por su propio peso. Ayer una persona muy sabiamente decía, mira, ya sé lo que te van a decir. Lo que te van a decir es, haz a Cristo el centro de tu vida. Y a veces decimos, ay, ¿a poco nomás con eso? Pues con eso es suficiente. Con eso tenemos suficiente. Ese fue el objeto del ministerio que duró 3 años de Jesús. Llevar a la gente a que hicieran de Jesús el centro de sus vidas.
Entonces quiero que comencemos ahí, en Marcos capítulo 11, versículo 12. Vamos a leer del 12 al 14. Si alguien no tiene Biblia, levante la mano y con gusto le regalamos una. Si sí tienen Biblia y no la trajeron, muy mal. Les doy chance de que usen el teléfono, excepto que estén en WhatsApp. Marcos capítulo 11, versículo 12 dice: a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Es decir, un día inmediatamente después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que vimos la semana pasada, de esa entrada triunfal llena de hipocresía y falsa adoración, al día siguiente Jesús va caminando con sus discípulos y tiene hambre. Y me llama la atención que ponga ese detalle de que tiene hambre. ¿Por qué es importante? Porque a veces tú y yo olvidamos que Jesús es totalmente humano. Es 100% humano. Tenía necesidades y tenía tentaciones como las que tú y yo tenemos. Es interesante que haga énfasis en el hecho de que Jesús tuvo hambre. Pero más interesante es que Jesús ve a lo lejos una higuera y dice que es una higuera frondosa. Otras versiones de la Biblia dicen que es una higuera con hojas. Y entonces Jesús va caminando, ve una higuera frondosa, sana, verde, que parece sana, que parece ser buena, y entonces Jesús se acerca a esa higuera esperando encontrar higos, porque tenía hambre. Digamos que, una conclusión bastante lógica de Jesús. Ahora, es muy importante lo que dice el versículo que acabamos de leer, que dice que no es temporada de higos. ¿Sí? No, es decir, no era el momento de la cosecha del higo. Los higos se cosechan en el verano y el otoño. Semana Santa se celebra en primavera. Yo creo que todos tenemos esa fecha muy presente porque nos vamos de vacaciones. Entonces, primavera, ¿sí?, es la fecha normal en donde cae la Pascua, en donde cae la Semana Santa. Entonces, importante, Jesús sabía que todavía no era el tiempo de que esa higuera tuviera higos maduros, pero él sabía que había higos y que podría encontrar higos, si bien todavía no estaban maduros, eran comestibles. Es ese higo que ya tal vez todavía no está dulce y tan rico como los higos que encontramos en verano y otoño, pero ya era un higo que podías agarrar y comértelo. Y eso es importante, porque ¿sabes algo? Tú y yo a veces esperamos eso. Todavía no estoy listo para dar el siguiente paso de compromiso con el Señor. Todavía no es tiempo. ¿Cuántas veces hemos dicho eso y nos hemos contado ese cuento nosotros mismos? Y aquí estamos en la iglesia, pareciendo sanos, pareciendo buenos, pareciendo frondosos, y entonces Jesús dice: ok, sí pareces, pero quiero ver mínimo, a ver si hay un higuito por ahí así en el fondo de todo tu ramerío de hojas que tienes. Porque al final lo que le importa a Jesús no es que esté sano, vivo, fuerte y frondoso. Lo que le importa a Jesús es que tu fe dé fruto. Un fruto que Él pueda utilizar para saciarse a sí mismo. Y no que Jesús necesite saciarse con nosotros, pero entendámoslo en el contexto de que Jesús necesitaba de su fruto y no lo encontró. Y entonces te pregunto, ¿alguna vez Jesús ha necesitado de tu fruto? Te ha buscado porque pareces una higuera frondosa, sana y con hojas, y llega y se encuentra sorprendido de que no hay nada. Todavía no estoy listo. Dios no me llamó al ministerio y a servir a nadie. Me llamó a relacionarme con Él y sentarme en su iglesia todos los domingos. Eso no es lo que pasa. Jesús espera fruto desde el primer momento. Porque a pesar del aspecto prometedor de esta higuera, el árbol estaba estéril. El árbol no tenía la capacidad de producir. Y se nos olvida a veces que en nuestra relación con Dios, lo verdaderamente importante no es la apariencia, es el fruto. No importa qué tan bien te veas haciéndolo.
Lo que importa es que lo hagas. Lo que importa es que tu fe produzca fe. Si tu fe no produce fe, no sirve de nada. La Biblia lo dice, que la fe sin obras es fe muerta. La fe sin obras es, no, pues yo sí creo. No, pues yo me encomiendo a Dios todos los días. Pero si no vivo conforme a mi fe, pues entonces no sirve de mucho. Eres la higuera frondosa que se ve bien, pero no está bien. La higuera solo tenía hojas y el hecho, ojo, el hecho de que la higuera se viera bien, luciera bien y luciera frondosa y no tuviera fruto, fue lo que provocó la maldición de Jesús. Fue la razón por la cual Jesús le dijo que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto. Y es una ilustración gráfica de lo que ocurre con los falsos adoradores. Jesús condena la hipocresía. Jesús condena la falsa adoración. Le preocupa más eso que cualquier otro pecado. Porque la verdad es que cualquier otro pecado es evidente, pero la hipocresía y la falsa adoración no lo son. Es un pecado entre tú y Dios. Porque el único que sabe la razón por la cual estás sentado aquí, o la razón por la cual oras, o la razón por la cual le buscas, eres tú. Y no importa el cuento que le cuentes al mundo. La falsa adoración y la hipocresía es un pecado entre tú y Dios. Y por eso, como es un pecado entre tú y Dios, llega Dios a decirte, pues, di todo lo que quieras, pero si no produces, yo te maldigo. Y eso está muy complicado. Continúa el versículo 15. Vamos a leer del 15 al 28. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo, pero tenían miedo de Jesús, porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Me voy a detener ahí un segundo. Pareciera que el tema de la higuera y este pasaje parecieran que están separados el uno del otro. Pareciera que no hay relación, porque pues ya dejó a la higuera atrás y se fue al templo, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo sí hay una relación. Están relacionados porque son parte de la misma enseñanza. Vamos a tratar de entender. El Mesías de la religión judía, ese Mesías esperado por los judíos, que se supone que iba a venir a establecer un reinado y a restablecer el reinado poderoso del rey David, que iba a hacer de Jerusalén y de Israel y de todos los judíos una nación poderosa, que iba a atacar a los romanos y derrocar al gobierno romano. Esa era la esperanza de los judíos. Llega este llamado Mesías y lo que hace es atacar a los judíos. Llega al templo, al lugar de adoración, y empieza a atacar a los judíos que ahí se encontraban. Entonces, imagínense el shock cultural. Se complementa con lo que veíamos la semana pasada. Supuestamente la semana pasada reciben triunfalmente al Mesías. Oh, Jesús, alabado seas, ¿no? Aquí viene el Rey Hijo de Dios. Pero cuando Jesús llega a decirles, las cosas no son así, las cosas son así, eso no me gustó. Nos pasa a nosotros. Sí, Jesús, te amo. Oye, pero tienes que hacer esto. Mejor no. Eso no me gusta tanto. Y entonces comenzamos a rechazar al Mesías que tanto esperábamos. Cuando deja de hacer las cosas que ya no queremos. Cuando nos prueba, cuando parece que las cosas no funcionan de la manera que esperamos, decimos, ya no me gustó esto de seguir a Dios. Ya no estoy tan de acuerdo con seguirle. Entonces, en lugar de llegar a adorar al templo, lo que hace Jesús es llegar y señala la intolerancia, señala la hipocresía, señala el hecho de que las cosas no están haciéndose bien. Y lo interesante es que no es la primera vez que lo hace.
Al principio de su ministerio, 3 años antes, Jesús llegó igual al templo e igual se enojó e igual corrió a todo mundo. ¿Y qué crees? 3 años después, esta multitud que ahora alaba al Mesías sigue haciendo las cosas exactamente igual. Por eso les decía la importancia de esta multitud a lo largo de todo el Evangelio de Marcos, porque a lo largo de todo el Evangelio de Marcos nos encontramos a esta multitud que sigue a Dios y a Jesús por los motivos incorrectos. Pero cuando la cosa se pone buena, cuando requiere que la multitud tome decisiones, cuando es necesario que la multitud se comprometa, cuando es necesario que la multitud deje su vieja manera de vivir, a eso ya no me gusta y rechazo y ataco y condeno. Y entonces no es el Mesías que esperaba porque no se comporta como yo quiero. Regularmente Jesús confronta estas actitudes. Lo que le decía ahorita, si tú y yo hiciéramos un análisis de todas y cada una de las enseñanzas de Jesús a lo largo de la Biblia, nos podemos dar cuenta que generalmente eran un llamado, número 1, al arrepentimiento y número 2, a la fe en Cristo. Eso es lo que nos pide Jesús. Sí, hay menciones de otros pecados, definitivamente, porque hay que mencionarlos. Pero incluso hay más menciones de esos pecados en las cartas paulinas, en todas las demás cartas que vienen después, ya cuando se comienzan esas situaciones de iglesia normal, vamos a llamarle. Pero en sí el llamado de Jesús siempre fue: arrepiéntete, niégate a ti mismo y comienza a seguirme. Eso es lo que Jesús nos pide. Y entonces Jesús sí conocía los problemas de la cultura judía. Conocía que menospreciaban a las mujeres, que atacaban a los esclavos, que eran sangrones, que eran religiosos, que eran cuadrados, que eran necios, que eran tercos. O sea, Jesús no desconocía todas las realidades como no desconoce tus realidades. Él sabe que eres chismoso, mentiroso, que robas en el trabajo, que le eres infiel a tu pareja, que eres un mal padre, que dices que estás trabajando pero te quedaste más tiempo porque no querías llegar con tu familia. Todo eso lo conoce Jesús. Pero Jesús no va a llegar a confrontarte con eso. Jesús va a llegar y decirte: mira, no me importa lo que hiciste. Arrepiéntete, sígueme y volvemos a empezar. Ese es el llamado de Jesús. Y es el llamado que encontramos a lo largo de la Biblia, porque a lo largo de su ministerio, el arrepentirnos y el conocer a Dios de cerca eran los temas dominantes de su ministerio. En última instancia, tú y yo no podemos corregir nada en nuestras vidas si no nos arrepentimos y si no conocemos a Jesús de la manera correcta. A veces tú y yo estamos peleando con nuestros propios pecados y queremos vencer nuestros pecados, cosa que no podemos hacer, porque por eso requirió la muerte de Dios en una cruz para que tú y yo tuviéramos victoria sobre nuestros pecados. Entonces, al final no se trata de cómo venzo a mi pecado, no, al final se trata de que mi pecado ya está vencido, me arrepiento y me esfuerzo por conocer a Dios. El pecado ya está derrotado, tú y yo no tenemos que hacer nada para derrotar nuestro pecado, eso ya está del otro lado. Esa batalla ya está ganada, dice la Biblia que con Cristo somos más que vencedores. Entonces Jesús, durante todo su ministerio, siempre mostró su celo. Y no un celo como el que tú y yo tenemos, que es un celo incorrecto, sino un celo derivado de esa cosa que genera el que no alaben a Dios de la manera correcta. Ese era el celo que Jesús mostró constantemente. 3 años duró su ministerio. Y lo peor es que las cosas seguían igual. Los judíos no habían cambiado. Unos cuantos sí, por supuesto. Pero la cultura judía en sí seguía haciendo las cosas exactamente igual. Y entonces el problema, ¿qué era esta cosa incorrecta que hacían los judíos? Pervertían la adoración. Y Jesús detesta a quienes pervierten la adoración. ¿Y a qué se refiere con pervertir la adoración? Cuando te dicen, tienes que hacer esto así y así y así. Y aquí te paras, y aquí te sientas, y aquí te hincas, y aquí rezas, y aquí lees, y la penitencia, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y tienes que hacer, y si sigues todos esos pases, te vas al cielo. Y Jesús dice, no. No se trata de eso. Se trata de que te arrepientas de todo y me busques. Y en tu búsqueda vas a encontrar la manera correcta de vivir. Jesús revela su postura ante esto y en lugar de que los escribas y fariseos
digan, ¿estaré haciendo algo mal? No. Dice ahí que comienzan a planear la muerte de Jesús. Como tú y yo lo hacemos. Estás así leyendo o estás en media predicación y de repente, pum, sale tu pecado, pum, Dios te confronta y en lugar de decir, ay, ¿estaré mal? No me gusta cómo predica este pastor, me voy a cambiar de iglesia. Es muy agresivo conmigo. Eso es lo que tú y yo hacemos. No nos gusta que Jesús nos confronte con nuestros pecados. No nos gusta que Jesús nos confronte con nuestras realidades. Porque nos gusta esa parte bonita de esperanza y fe y bendiciones, que es verdad. Pero vienen derivadas de la correcta relación y el correcto conocimiento y el arrepentimiento sincero. No puedo tener esto sin lo otro. Es un paquete general. Por eso constantemente les digo que esa predicación que separa la bendición de la ira de Dios, pues sería como partir a Dios y no se puede. La ira de Dios y la bendición de Dios son parte del mismo Dios y Él no cambia. Continúa ahí mismo. Y entonces por eso les decía que no se acabó el versículo, que no se acabó el tema de la higuera, porque en Marcos capítulo 11, versículo 19, la higuera vuelve a aparecer. Esa tarde, Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. El hecho de que Marcos regrese a la higuera muestra que todo es parte de la misma enseñanza. O sea, no son dos temas aislados y dos situaciones diferentes. La maldición de la higuera, el asalto del templo y luego otra vez la higuera. No, ese círculo se cierra y todo es parte de lo mismo. Y nos muestra que al final de cuentas, todo lo que es, toda maldición que Jesús emite, será o terminará por devastar lo que fue maldito. El pueblo de Israel hoy en día, ¿sí? Hoy estamos en noviembre de 2018, el pueblo de Israel sigue con broncas, sigue con problemas y sigue con situaciones políticas, sociales. ¿Por qué? Porque hace más de 2000 años Jesús los maldijo y les dijo que nadie iba a comer de su fruto otra vez. Y dice la Biblia en Apocalipsis que el remanente de los judíos eventualmente serán llamados porque siguen siendo el pueblo escogido. Pero muchos se han perdido en el camino. ¿Por qué? Por su rechazo y su falsa adoración. Entonces, una cosa que me llama la atención en este pasaje es cómo la higuera no se secó inmediatamente. O sea, Jesús no dijo, nadie comerá de tu fruto otra vez, y entonces la higuera se puso café y se cayó y se secó y se secó de raíz. ¿Verdad que no? Le emitió la maldición, siguió andando, Jesús se alejó de la higuera probablemente siguió luciendo frondosa y bonita unas cuantas horas más, y con el paso del tiempo, la higuera empezó a morir. Y dice ahí que secó hasta las raíces. Y lo mismo va a pasar contigo y conmigo. Podemos intentar seguir luciendo nuestras hojas y lo bonito que nos vemos sentados en la iglesia todos los días y publicando cosas en Facebook, pero cuando nos volvamos a encontrar con Jesús, Jesús va a decir, no hubo fruto, estás podrido. No hubo fruto, estás seco. No hubo fruto, no me eres útil. Imagínate que te encuentras con Jesús, Jesús te ve y te dice, no hay fruto, y se va. O sea, no te mató en ese momento. Te dio como la oportunidad de a ver si encontrabas fruto otra vez. Pero no, regresó como Jesús va a regresar y entonces va a decir, tú fuiste la higuera que no diste fruto, ¿verdad? Sí, te veías bien bonita aquella vez que te vi, pero no diste fruto. Y entonces te va a encontrar seca hasta las raíces. Entonces la pregunta es que si al final de los tiempos va a ser evidente que tú estás marchito o que estás vivo. Y esto radica en el fruto. Pregúntate, ¿qué estás esperando para producir frutos? ¿Qué estás esperando para que el Espíritu Santo entre a tu vida y le des la oportunidad de generar algo más? Ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que esto de la higuera no nos pase a nosotros?
Sigamos leyendo, versículo 22 al 25. Porque Pedro le hace una pregunta, ¿no? Pedro le hace una aseveración. Mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Y Jesús no dijo, sí, lo sabía. Eso es lo que yo hago cuando maldigo a la gente. No. Jesús sigue adelante y entonces dice la Biblia que Jesús le dice a sus discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá. Y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Y entonces, ¿cómo le hago para que lo de la higuera no me pase a mí? Dos cosas, tengan fe y oren. Tengan fe y oren. Eso es el complejo llamado de Jesús. Tengamos fe y oremos. ¿Por qué Jesús inserta una lección de fe y oración en este momento? ¿Por qué? Si parece que no está relacionada. Porque en tan solo unos días Jesús iba a dejar a sus discípulos. Jesús ya sabía que en menos de una semana Él iba a morir. Y que entonces sus discípulos, como la higuera, iban a estar sin Jesús. Iban a quedarse sin Él. Y entonces iban a necesitar de la fe y de la oración. En ese momento, mientras Jesús está ahí cerquita y todo padre y bonito y lo vemos hacer milagros, pues no tenemos sentido de urgencia para tener fe y orar. ¿Qué ha pasado? Todo está bien, todo funciona, las cosas no cambian, me va bien, no soy tan malo. ¿Para qué oro? ¿Para qué lo busco? Aquí está conmigo. Cuando no está, cuando parece que está lejos, ahí es el momento de tener fe. Ahí es el momento de orar. Y con urgencia. Y Jesús lo sabe. Jesús sabe y espera que si estoy yo con Él, pues como le dijo a los discípulos, ¿cuándo has visto que si está el novio, la gente esté así agüitadilla? Pues no, aquí estoy con Él, me aferro a Él y vivo feliz. No quiere decir que lo olvido, no, celebro su presencia en mi vida, la agradezco y me aferro a Él, pero cuando parece que no está, ahí es cuando la fe se fortalece, ahí es cuando la oración me ayuda. Porque estos discípulos, vamos a poner 11 hombres, porque ya sabemos que Judas no, estos 11 hombres iban a ser los primeros creyentes que iban a depender totalmente de la oración como el único medio para acceder al poder de Dios. Porque cuando estaban con Jesús, el poder de Dios salía de Jesús. Les calmaba las tormentas, les daba de comer, les resolvía los problemas. O sea, todas las cosas bonitas que nos gustaría que Dios hiciera, pues ahí está Jesús, todo te resuelvo. Cuando no está, entonces el discípulo tiene que estar preparado para aferrarse a la oración. Porque entonces la oración y la fe va a ayudar. Por eso decía Jesús que nos convenía que Él se fuera, porque entonces el poder divino va a fluir a través de nosotros. Y dice la Biblia, vas a poder mover montañas. Igual en la semana platicábamos con alguien, no se trata de que vayan moviendo montañas por el mundo. Es más difícil mover tu ego que la montaña. Entonces vamos a enfocarnos en eso primero. Hay 4 componentes muy importantes en la oración y los 4 están contenidos en este pasaje. El primero es el componente teológico de la oración. ¿A qué me refiero con componente teológico? Que se escucha muy rimbombante. Marcos capítulo 11, 22, vamos a leerlo otra vez. El componente teológico de la oración es, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios. Si tú oras sin fe, si tú oras sin creer, ya echaste a perder la oración, ¿eh? No importa lo bonito que te salga, lo padre que se escuche. Si la fe no está en la oración, pues la oración no funciona. Ese es el componente teológico. La respuesta de Jesús ante la aseveración de Pedro es un llamado a la fe, a confiar en Dios, a no dudar, a creer que tu oración tiene un sentido. Porque tener una vida de oración eficaz requiere de confiar en el poder, de confiar en el propósito, de confiar en las promesas, de confiar en los planes y de confiar en la voluntad de Dios. Y tal vez ahí sabemos por qué como que nuestras oraciones no jalan.
Porque ni confiamos en el poder, ni confiamos en el propósito, ni confiamos en la promesa, ni en los planes, ni en la voluntad. Oramos por orar y oramos por cumplir. El siguiente componente de la oración es el componente espiritual de la oración. El versículo 23 dice, les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer que verdad ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Confiar en Dios no es solamente un ejercicio abstracto y teórico, sino un ejercicio personal y práctico. La fe en Dios, la oración, no es un tema así de, ay, pues es que pues sí tengo que orar, pero ni sé cómo hacerle. No, la oración, la fe es real, es personal y es práctica. Cuando Jesús habla de levantar montañas y echarlas al agua, no está hablando de hacerlo físicamente, de echar una montaña y aventarla al mar como si eso fuera a ocurrir comúnmente. Yo por lo menos nunca he sabido que alguien sea capaz de hacer eso. Entonces vamos a decir, ¿entonces la Biblia miente? Porque si nadie ha podido levantar una montaña y echarle al agua, quiere decir que nunca nadie ha tenido fe como pide la Biblia. No, es una analogía. En aquel entonces, a los rabís, a los rabinos poderosos que resolvían los problemas más complicados de la sociedad, se les llamaba movedores de montañas. Porque como les decía ahorita, esa montaña que tú y yo traemos del ego, del rencor, de la vanidad, de nuestros pecados que están ahí en lo más escondido de nosotros, son más difíciles de mover que una montaña. Entonces Jesús dice, mira, si quieres al rato mueves la montaña que más te guste. Primero mueve toda la montaña y todas las piedras y toda la cochinada que traemos en el corazón. Cuando acabes con eso que de verdad te va a servir a ti, te doy chance de que muevas montañas. Y entonces, por eso sabemos cómo no hay nadie todavía que ande moviendo montañas por el mundo. Porque no hemos sido capaces de eliminar las nuestras. Dice ahí que el componente espiritual de este tema es que cuando un creyente, ojo, cuando un creyente enfrenta un problema abrumador que no tiene aparente solución humana, dice la Biblia, debe creer de verdad que de verdad ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Yo no digo que tú y yo no le pidamos a Dios por nuestros problemas, pero ¿cuántas veces le pides a Jesús creyendo que de verdad va a ocurrir lo que le estás pidiendo y que no tienes ninguna duda en tu corazón de que lo que le estás pidiendo va a ocurrir? Y entonces, si vamos pasando los filtros, vamos sabiendo por qué a veces como que nuestras oraciones se quedan ahí en el limbo. Nunca debemos dudar del poder de Dios. No se requiere de una gran fe, se requiere de la fe suficiente. Nadie tiene una fe perfecta. Nadie tiene una fe perfecta. Nadie tiene una fe sin duda. O sea, no te sientas mal por tus dudas. Siéntete mal cuando tus dudas limiten tu fe. Las dudas son normales, las dudas son reales. Y como siempre les digo, agarra tus dudas, guárdalas, te las pones en la cartera y cuando te encuentres con Jesús le preguntas, oye, ¿por qué pasaba esto? No lo entendía muy bien, pero decidí creerte. Porque al final lo que importa es que tengamos la posibilidad de presentarnos ante Él. Incluso una fe débil, ojo, incluso una fe débil, con la reverente confianza en Dios es suficiente para que el poder del cielo descienda sobre nosotros. Incluso una fe débil. Aquí no te está hablando de que tienes que tener la fe perfecta. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice que Jesús es el iniciador, el perfeccionador, el campeón de la fe. Él es el que se encarga de que tu fe y mi fe crezca. Lo que Jesús dice es, tú nomás di que tienes fe. Yo me encargo del resto. Entonces ya vimos el componente teológico, el componente espiritual y ahora vamos a ver el componente práctico de la oración. 11:24. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. ¿Cuántos hemos orado por algo y no lo hemos recibido? Muchos, ¿no? Ya ahorita les dije dos cosas por las cuales puede ser que no la hayamos recibido. Pero pareciera obvio, pero es necesario recordar de que a fin de que tú y yo recibamos todo lo que Dios promete a través de la oración, primero es necesario pedirlo.
A veces queremos que Jesús nos lea el pensamiento. Pues Jesús ya sabe lo que necesito, no, pues hay que me atienda. Santiago capítulo 4, versículo 2, dice, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. No tienen porque no piden. Gerardo, yo pido muchísimo y no recibo nada. No es un cheque al portador, ¿eh? No es agarro el cheque y Dios le dice, pide lo que quiera en el nombre de Dios y le será. Esto dice la Biblia, Gerardo. Sí, pero la Biblia también dice, ahí, Santiago, capítulo 4, versículo 3. Inmediatamente después de que te dice, no tienes porque no pides, te dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, si no tienes es porque no pides. Y si sí pides y no tienes es porque no lo estás haciendo por los motivos correctos. Es porque no lo estás haciendo conforme a la voluntad de Dios. Todas las peticiones en oración deben ser coherentes con la voluntad de Dios. Gerardo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Échate una leidita en la Biblia. Ahí está. Si tú oras y tú pides conforme a su palabra, te garantizo que tu oración será respondida. Porque como creyentes somos llamados a abrir nuestro corazón delante de Dios. Somos llamados a mostrarle a Dios en oración nuestras necesidades. No porque Él necesite escucharlas, sino porque tú y yo necesitamos reconocerlas. ¿Lo haces? ¿En verdad le pides a Dios, le reconoces a Dios y le muestras a Dios tu incapacidad? Porque ahí radica mucho del problema. Y finalmente viene el componente moral de la oración, el versículo 25. Porque si ya cumpliste todo lo anterior, pero no cumples este, aguas. Cuando estés orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Este es uno de los versículos que a poco no nos gustaría borrar. Si pásame el Sharpie negro, le voy a escribir encima, porque como que no me gusta tanto. ¿Sí? O los que tienen la nueva traducción viviente, fíjense cómo del 11:25 desaparece el 26. ¿Sí ven que del 25 se brinca el 27? ¿Por qué no desapareció el 25? ¿Por qué desapareció el 26? La razón por la cual desapareció el 26 es muy sencilla. El versículo 26 no está escrito en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Marcos. Gerardo, ¿pervirtieron la Biblia? No. El versículo 11:26 es exactamente el mismo que un versículo de Mateo. Probablemente algún escriba creyó que ese versículo embonaba en este momento de la Biblia y lo agregó. Pero por eso en las Biblias no está el 26. No es que se le olvidó, no es que se saltaron el nombre. Pero me gusta eso porque a mí me gustaría que hubieran quitado el 25. O sea, que mis oraciones dependan de que yo tengo que perdonar a la gente que me cae mal. Ay, eso no está tan padre, Dios. Porque tú no conoces a mi mujer. Tú no conoces a mi jefe. Chin, ya salió. O sea, tú no la conoces. ¿Cómo me pides que la perdone y que mis oraciones dependan de mi perdón? No, eso está bien complicado. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos gusta que nos perdonen. ¿A poco no te encanta cuando tu pareja o tus hijos o alguien llega y dice, no te preocupes, te perdono? Ay, qué bonito. Oye, ve y perdona a aquel. Ay, no, ese es bien canijo. A él no se lo merece. Yo sí, yo soy bueno. Ojo, el perdón del que se habla aquí, y quiero hacer ese paréntesis, no es el perdón eterno que acompaña la vida diaria de un creyente y el perdón eterno que no puede perderse. A veces nos damos o se nos olvida que en la Biblia hay dos perdones, vamos a llamarle. El perdón eterno, que es el que tú y yo recibimos en el momento en el que ponemos nuestra fe en Cristo, comenzamos a seguirle, ahí somos perdonados, recibimos salvación y comenzamos a vivir conforme a un ser salvo. Pero Dios sabe que no somos perfectos, que vamos a seguir equivocándonos,
Pero el hecho de que Dios lo sepa no quiere decir que entonces no tengo que pedir perdón por lo que hice hoy. Tengo que llegar igual y seguir pidiendo perdón por mis pecados. Dice Dios, esos pecados no te van a ser perdonados si tú no estás dispuesto a perdonar a los que a ti te lastimaron. Entonces, en este caso se refiere más a un perdón relacional de los pecados. Esos pecados que son parte de la vida diaria y que interrumpen nuestra relación con Dios. No termina nuestra relación con Dios. Pero esos momentos en los cuales estás enojado con tu suegra, que dices, no tengo tiempo para orar porque estoy bien enojado. De eso se está hablando. Entonces no confundamos ahí. Tú y yo como creyentes somos salvos, fuimos limpiados, fuimos perdonados, pero de igual manera necesitamos la limpieza diaria del perdón de nuestros pecados. Eso no lo podemos dejar atrás. Entonces, tratar de orar mientras mantenemos una actitud de falta de perdón contra otras personas es contraproducente para nosotros mismos, porque vamos a creer que Dios no nos escucha. Y no es que no te escuche, pero Dios ya te dijo que no te va a hacer caso a menos que vayas y perdones. Efesios capítulo 4, versículo 32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces nuestras opciones son claras, muy claras. La Biblia es muy clara, no se anda con rodeos. Opción número 1. Te aferras a tu rencor, te aferras a tu falta de perdón, te aferras a tu pecado, a tu odio, y evitas que tus oraciones sean contestadas. Esa es la opción número 1. No renuncio a mi pecado, no renuncio a mi ego, no renuncio a mi enojo, no renuncio a mi ira, no renuncio a mi vanidad y limito el poder de Dios en mi vida. O perdono, me arrepiento, pido perdón, reconozco mi pecado y activo el poder de la oración en mi vida. No podemos aceptar el perdón total de Dios, el perdón compasivo de Dios, y después no ir a perdonar a tu hermano. No se vale, no se puede. No puedo decir, sí, Dios, perdóname, aquí estoy postrado a tus pies, y no perdonar a tu hermano. Y siempre lo digo, perdonar no es decir, ya, perdónate, vamos a ser amigos otra vez. No, perdonar eso, ¿y sabes qué? Te perdono. No voy a seguir una relación contigo porque me lastimo, y porque me hiere, y porque me sano, porque no es sano para mi vida esa relación. Pero no te guardo rencor, pero no te odio, pero no permito que ese odio limite mi oración con Dios. De lejos estamos mejor, pero te perdono. Los discípulos captaron este mensaje. Captaron el mensaje de la importancia de la oración. ¿Cómo lo sabemos? Porque una vez que Jesús asciende al cielo, 40 días después de que regresa y de que resucita, hay un evento en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice, después los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén. Ahí fue donde Jesús ascendió, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Esas oraciones que hicieron después de la ascensión de Jesús serían contestadas. Y fueron contestadas en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos.
Ellos vieron a Jesús alejarse, vieron a su Mesías irse para no volver, por lo menos en su vida. Y su respuesta fue: vamos a orar, ¿no? Y la respuesta de Dios ante su oración fue: me late, ahí te va el Espíritu Santo. Y como dice la Biblia, recibieron poder. Recibieron el poder divino, ese poder que solamente habían presenciado a través de Jesús. Ahora lo presenciaron a través de sus vidas. Recibieron poder, predicaron el Evangelio, miles de personas son salvas gracias a su fe, gracias a su oración. La iglesia nació gracias a su fe, gracias a su oración. Haz de cuenta que cuando llegó la temporada de higos, Jesús se acercó y con ellos encontró un higote así gigantesco. Y no es para que nos sintamos mal. No es para que uno diga: no, Gerardo, pues yo nomás ahí tengo como que un higuillo que van haciendo. Tal vez no es el tiempo de la cosecha para tu vida. Pero el fruto de nuestras vidas es el resultado de una vida de oración comprometida. El fruto de nuestras vidas es el resultado de poner nuestra fe total y completa en Cristo. El fruto de nuestras vidas es el resultado de confiar en Cristo y de creer en Él. Y de creer que si creo, el poder divino, el Espíritu Santo llega a mi vida. Si queremos ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas y en la de nuestra familia y en la de nuestra comunidad, hay el versículo que más me gusta de la Biblia porque es bien corto y fue el primero que me memoricé. Dice: oren sin cesar. ¿Ya se lo aprendieron? Bien, ya saben uno. Oren sin cesar. Es la instrucción más sencilla, pero a la vez es una instrucción muy complicada porque nunca tengo tiempo para orar. Nunca tengo tiempo para hacer de mi vida una oración para Cristo. Y entonces vivo con una falsa adoración y vivo con un rechazo constante a Cristo. No se trata de que voy todo el día hincado de rodillas pidiéndole a Cristo que me escuche. No. Si yo vivo mi vida conforme a lo que dice la palabra, mi vida se convierte en una oración para Cristo. Eso es lo que espera Él. La razón por la cual rechazó a los judíos y los maldijo fue porque ellos no quisieron cambiar. Fue porque ellos se aferraron a su manera de vivir, a su fe, a su creencia, en lugar de obedecer y de arrepentirse y de reconocer: estoy mal. ¿Por qué en este momento no cierras tus ojos y comienza a orar sin cesar? Dios, gracias. Gracias porque me das la oportunidad de crecer, de fortalecerme, de relacionarme contigo de una manera real y práctica. Te pido perdón por todas las veces que me he negado a producir fruto, por todas esas oportunidades que he tenido de dar bendición y que las he dejado pasar. El día de hoy me quiero aferrar a ti y quiero comenzar una vida de oración, de arrepentimiento y de fe completa, de fe real, de fe que se ve en mi manera de vivir, de fe que se siente en mi presencia, Padre. Ayúdame a dejar de aparentar ser solo hojas y ramas y tronco y a convertirme en una higuera que tal vez no se ve bien, tal vez no se ve perfecta, pero que está llena de fruto, fruto listo para ti, Padre, listo para que tú lo utilices conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito para mi vida. Te pido perdón por mi ego y por mi vanidad, porque no he renunciado a Él como debería, pero me aferro a tu promesa y me aferro a la seguridad de que mis pecados ya fueron derrotados en tu cruz. Ayúdame a vivir confiado y ayúdame a vivir una vida de oración constante en el nombre de Jesús. Amén.